Buen día, un gusto saludarte. Muy buenos días, Nico. Muchas gracias por la invitación y por tener la posibilidad de compartir este importante espacio con tu audiencia. A ver, quiero empezar contigo con este artículo, Guido, a ver qué dices. Guido Capra es economista, especialista en temas económicos. Dice, la Cámara de Senadores aplaza, dice, tratamiento del proyecto de ley del presupuesto general del Estado para el 2024. La Cámara de Senadores aplazó este martes, ayer, el tratamiento del proyecto de ley del presupuesto general del Estado 2024, luego de que esta norma fue aprobada por la Cámara de Diputados. La intención de los asambleístas es tratar este proyecto de ley antes del receso parlamentario por fin de año, el mismo que empieza esta semana. La senadora Andrea Barrientos de Comunidad Ciudadana señaló que se exige la presencia del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, para que pueda responder a diversas observaciones que se tiene sobre este proyecto de ley. Parlamentarios también cuestionaron la documentación sobre el presupuesto general del Estado, que no haya sido entregada con la respectiva anticipación para analizar el proyecto de ley. En días pasados, la Cámara de Diputados aprobó esta normativa con el veto, dice el artículo 8, que faculta a los ministros de Estado a obtener créditos internacionales sin la autorización de la Asamblea Legislativa. Esta parte me parece interesante para chequear con lupa, ¿no? Ya la Asamblea Legislativa ya estaría por demás si es que los diferentes ministerios quieren echar mano a algún préstamo internacional y eso ya no calificaría la Asamblea Legislativa. Eso es uno de los artículos novedosos de este presupuesto. Más abajo dice, el presupuesto general del Estado 2024 proyecta, dice, una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.71%, Guido. Este año la tasa de crecimiento estaba calculado en 4.80%, ¿no? Y para el próximo año se prevé una inflación del 3.60% y una inversión pública millonaria, ¿no? 4.274 millones. 4.274 millones de dólares. El doble de lo que hoy tenemos en nuestras reservas internacionales, dice. Un resultado fiscal, espera además para el próximo año, un resultado fiscal del 7.80% y garantiza, dice, la subvención de hidrocarburos, alimentos y el pago de los bonos sociales. Según autoridades gubernamentales, el proyecto del presupuesto tiene como objetivo mantener la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas, profundizar la industrialización con sustitución de importaciones, mejorar y fortalecer el aparato productivo, consolidar el acceso universal y gratuito a la salud y a la educación y continuar con las políticas de redistribución del ingreso para disminuir la pobreza. O sea, para el gobierno nacional no pasa nada, en el país todo está bien económicamente. ¿Qué dices, Guido? ¿Cuál es tu análisis ya en el cierre de este calendario del 2023? Estamos en este martes 19 de diciembre. Lo que se puede decir, ya sin temor de equivocarse, es que el resultado que se evidencia es el fracaso, el desastre de un modelo que tiene más de 2 décadas o casi 2 décadas de vigencia en nuestro país. Y es un modelo que no ha fracasado por el hecho de tener gente de izquierda o de derecha, porque en realidad tanto la gente que ha gobernado de izquierda y de derecha en estas últimas décadas han pecado del mismo mal. Y el mal es que un modelo basado en un Estado
corrupto, en la constitución de un Estado que podríamos decir se parece mucho a una organización criminal. Resulta en que es imposible pensar en mejores días para los ciudadanos y para el país y para las empresas. ¿Qué es lo que buscan los políticos? Los políticos buscan obtener el poder para imponer. Imponen impuestos, imponen mecanismos para cohesionar la libertad. Y hoy por hoy estamos siendo testigos de lo que está pasando con el Tribunal Constitucional, que lo menos que hace es defender la Constitución y velar por intereses perversos, por intereses personales. Lo que se tiene que hacer, al margen del detalle del presupuesto, que en realidad es un carnaval de cifras que no tiene absolutamente ningún sentido, es pensar seriamente en soluciones que tengan que ver con devolver el poder al individuo, en poder devolver al individuo la libertad para poder hacer cosas, para poder trabajar, para poder producir, sin tener detrás la carga, el peso de un organismo, de instituciones que lo persiguen y lo arrinconan a nombre del Estado. Bajo este esquema, bajo este modelo, Bolivia no tiene absolutamente ningún futuro y pienso que es el momento de dar la oportunidad al ciudadano, al emprendedor, al empresario honesto de hacer realidad sus sueños y producir y ofrecer productos y servicios que necesita la población, que necesita el consumidor, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Ese es el verdadero desafío. Hablando del presupuesto, pues es un carnaval de cifras y de intenciones que no se sustentan en absolutamente nada. Se habla de tener equilibrio económico, se habla de crecimiento, pero en realidad todos los resultados, todas las cifras, todos los datos y los informes muestran que Bolivia hoy por hoy es un país que no tiene capacidad de pago, es un país de altísimo riesgo, es un país que no puede responder las obligaciones con los acreedores y es un país en una crisis no solamente económica, no solamente política, porque no hay instituciones que valgan y que sirvan, sino también es un país en crisis moral, que eso es lo que más preocupa o me preocupa porque ya no hay valores, ya no hay el sentido del ser un buen ciudadano, no hay el sentido de ser una buena persona, no hay el sentido de hacer bien las cosas. Parece que ese concepto de ser un buen ciudadano, una buena persona, honesto, no robar, trabajar, esforzarse, ha desaparecido de nuestra sociedad, de nuestra juventud, y la gente que entra al gobierno, la gente que ocupa un puesto en el sector público, lo único que busca es cómo aprovecharse, cómo robar, cómo corromperse, y eso es algo que es muy parecido a un cáncer, pero el cáncer más peligroso y más funesto que podamos tener a nivel de una sociedad. Guido, ¿qué significa esa calificación de ese organismo Bloomberg que nos califica como un país cada vez menos creíble en lo económico? Bueno, lo que sucede es que el nivel de riesgo país se ha multiplicado por 5 en los últimos meses. Bolivia es dentro de los países latinoamericanos uno de los que más riesgo representa para la inversión extranjera directa. ¿Qué quiere decir que el nivel de riesgo sea 2.000 puntos por arriba? Quiere decir que para
poder atraer inversión extranjera directa, tenemos que tener un premium, un valor sobre la tasa de interés que se paga en los Estados Unidos encima de 20 puntos. Y la tasa de interés que pagan bonos soberanos en los Estados Unidos está alrededor del 6%, a eso tú le sumas los 20 puntos o los 2.000 dentro de la categorización de las agencias de riesgo, estamos hablando de cerca de 30%. Y ese es un retorno exigido por la inversión al capital que se haría en Bolivia. Hay países que tienen un riesgo muy bajo a nivel latinoamericano. Dentro de estos países está, por ejemplo, Chile, Uruguay, Panamá, Costa Rica, que son los países que tienen menor nivel de riesgo para la inversión extranjera directa. Y la pregunta que se estaría o se debe estar haciendo la audiencia es, bueno, ¿y qué importa esto? ¿Qué nos interesa? Si como el presidente dice que nuestra moneda es fuerte, que el dólar es una moneda que se está debilitando frente al boliviano, entonces el asunto es el siguiente: ¿por qué el mundo no demanda bolivianos en vez de dólares? ¿Por qué los chinos no aceptan nuestros bolivianos para poder llevar adelante operaciones de comercio exterior? La verdad del asunto es que Bolivia es un país de alto riesgo porque es un país que no es confiable para la inversión extranjera, no es confiable para los propios bolivianos, para los propios empresarios. Es un país que está funcionando con desequilibrios macroeconómicos hace más de 8 o 9 años. Es un país que no tiene reservas internacionales netas. Y claro, ¿cómo es posible pensar que se aprecie el boliviano frente a otras monedas cuando en realidad la única fuente para poder apreciar una moneda respecto a otras es cuando un país, una economía genera excedentes de divisas, exporta más que importa, recibe más inversiones de las que salen, entran más capitales de parte de los bolivianos que viven afuera. Es decir, cuando hay un colchón financiero que se llama divisas que está creciendo, es cuando una moneda se aprecia. Pero en el caso boliviano lo que estamos viendo día a día, minuto a minuto, es una escasez ya agobiante de dólares, al extremo de haber vivido lo que hemos vivido algunas personas hace muchas décadas atrás, cuando la UDP estaba gobernando, cuando vino la crisis de la década de los años 80, en las que teníamos que hacer fila durante 12 horas para poder cargar 5 litros de gasolina. Hoy por hoy la situación es similar, se está matizando, se está maquillando la situación, pero con un costo de oportunidad enorme. Y eso es lo que no ven los malos economistas. Los buenos economistas ven un poco más allá. Y lo que ven los buenos economistas, según Bastiat y según Hazlitt, es que las consecuencias de seguir manteniendo este modelo de saqueo, este modelo de despilfarro, este modelo de poca disciplina, este modelo en la que no priman los valores, sino prima el abuso del Estado frente al ciudadano, lo que no ven es lo que puede pasar el próximo año en la economía y en la gente, que es lo que más importa. Estamos conversando con Guido Capra, analista económico y presidente de la revista Nueva Economía. El tema del dólar, Guido, yo creo que el ningunear al dólar norteamericano, qué sé yo, y apostar por momentos al yuan, como ha estado diciendo el presidente, para mí es un gran pretexto para ocultar lo que está pasando en el país, ¿no es cierto?, la falta de dólares. Y como el gobierno no ha podido fortalecer nuestras reservas a través de los dólares, obviamente ningunea y piensa que ninguneando va a distraer a la gente. Ahora mi pregunta es, Guido, ¿cómo es posible que el país todavía goce de buena salud, como dice el gobierno,
cuando nuestras reservas se han caído al piso, cuando los ingresos por el tema del gas es cada vez menor, cuando no tenemos gasolina y diésel oportunamente y hay largas colas en el mercado. ¿Cómo es posible que el país todavía esté bien cuando nuestra deuda externa ha ido creciendo? ¿Qué pasa con ese discurso del presidente que siempre trata de mostrar lo contrario? Lo que pasa es que los políticos tienen una gran habilidad y es la habilidad de falsear, es la habilidad de mentir. Pero la gente es inteligente y se da cuenta que las cosas no están bien en la economía familiar y tampoco en la economía de las empresas, y la suma de las economías hacen la economía nacional. Hablando de nivel de empresas, el mercado, la demanda se ha reducido. Muchas empresas han visto sus utilidades decrecer de manera brusca, no en los últimos años, sino ya desde hace varios años atrás. Lo que se observa a nivel de empresas es una caída en el nivel de utilidades y en los indicadores de rentabilidad muy fuertes. Y la pregunta es, ¿cómo pueden hablar de una economía sana, pujante, cuando no hay inversión? ¿Cómo puede haber inversión en un país en el que no existen derechos de propiedad bien definidos? ¿Cómo puede haber crecimiento? ¿Cómo puede haber inversión en un país en el que la justicia no funciona? Es como quisiéramos producir los mejores frutos de manzana o de cualquier fruta en un terreno que no sirve, una tierra completamente desgastada. Y eso es lo que sucede en nuestro país. No tenemos las bases como para poder garantizar que la economía sea una economía saludable, productiva, pujante. ¿Por qué? Porque las bases son completamente débiles y se han encargado los últimos gobiernos de poner mayores trabas, mayores limitaciones, hacer que ese terreno sea aún mucho menos fértil para producir. Entonces, me parece engañoso, me parece incluso poco honesto hablar en medios de comunicación que la economía está bien cuando en realidad sabemos que está muy mal. Las reservas internacionales netas son prácticamente negativas. Hemos vendido hasta el oro, hemos vendido la mitad de las reservas internacionales netas que eran oro, y siguen cayendo las reservas internacionales netas. Nos hemos deshecho de los derechos especiales de giro y hemos asumido deuda adicional porque hay que pagar, hay que reponer esas reservas en DEC y hay que pagar un interés por haberlas usado. Es decir, hemos agotado todas las reservas que teníamos, las reservas de oro, las DECs, y queremos seguir todavía endeudándonos para continuar el despilfarro, para continuar la fiesta, para continuar el engorde grotesco, hipertrofiado de un Estado que se come absolutamente todo. Este Estado es un Estado que ha saqueado los recursos naturales, que ha agotado las reservas de gas, que no ha repuesto la posibilidad de seguir exportando, que ha desinstitucionalizado absolutamente todos los organismos del Estado que hacían a un Estado más o menos serio, ahora a un Estado criminal. Porque eso es lo que tenemos, un Estado criminal, gente que se ha organizado para tomar el poder e imponer sus intereses a los ciudadanos que queremos trabajar y que queremos progresar.
Eso ya no es admisible. Necesitamos un cambio. Y ese cambio no va a venir por el lado de los políticos. Ese cambio tiene que venir por un cambio trascendental, por una reingeniería de la forma de concebir el Estado. No debe existir el incentivo, que es el Estado, para que gente organizada, malintencionada además, de un lado y del otro lado, tomen el poder para imponer su poder sobre el ciudadano. Eso tiene que desaparecer, pero no veo en los partidos políticos y en las organizaciones sociales la intencionalidad de llegar a ese estado, a esa situación en la cual el Estado lo único que haga sea garantizar la paz, la justicia, la propiedad y la vigencia de los derechos. Guido, ahora la esperanza del gobierno de la industrialización del litio, al parecer ya se va a empezar a exportar los concentrados de litio en ese convenio que han firmado con Rusia, con China. La esperanza de ser un gobierno de la industrialización va a revertir las cosas en el país. El próximo año, el 2024, ¿tenemos mayores esperanzas o esto tiende más bien a agravarse? ¿Cómo ves tú la situación? Yo veo que hay un concepto completamente errado de cómo se genera riqueza en una economía. El Estado no genera riqueza. El Estado, repito, son personas que se organizan, son personas malintencionadas, podría decir hasta psicóticas, psicópatas, que lo único que quieren es cómo beneficiarse de la peor manera posible a sí mismos. Y por eso no tienen ningún miedo, no tienen ningún miedo de hacer contratos lesivos para el Estado, no tienen ningún miedo de hacer compras con sobreprecio, no tienen ningún miedo, no tienen ningún contexto moral en sí mismos para no hacer malas cosas. Están preparados para hacer malas cosas. Por eso digo que son psicópatas los que toman el poder. Entonces es imposible, es ilógico, es equivocado pensar en una alternativa de litio para Bolivia. ¿Por qué? Porque la intención, no estoy hablando aquí de gente de izquierda o de derecha, son absolutamente lo mismo, son absolutamente lo mismo. Lo que va a resolver el problema en el mediano y en el largo plazo, porque en el corto plazo a lo Milei hay que hacer ajustes, es cuando se dé la oportunidad a la gente trabajadora, a los jóvenes inteligentes y con creatividad, para que por sí mismos se organicen en empresas y ofrezcan soluciones que se llaman productos y servicios a nuestra sociedad y a la sociedad ampliada que se llama el resto del mundo. Esa es la única manera de crecer. Y hay jóvenes que están creando empresas, que están creando soluciones, que están creando startups con base tecnológica y no solamente están vendiendo estos servicios a bolivianos, a consumidores, a clientes bolivianos, están vendiendo los servicios a clientes, a empresas que están fuera de Bolivia, en Panamá, en Costa Rica, en México, en los Estados Unidos. Eso es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es aplastar ese Estado corrupto, ese Estado criminal y dar la oportunidad para que en libertad y con derechos de propiedad bien definidos, la gente pueda hacer lo que mejor sabe hacer, es decir, buscar soluciones a los problemas. Y eso es lo que se vende. Guido, te agradecemos muchísimo. Gracias por habernos regalado estos minutitos. Un gran abrazo y fundamentalmente por estas fiestas de fin de año. Que tengas una bonita Nochebuena y grandes esperanzas para el próximo año del 2024. Guido, gracias y hasta una nueva oportunidad. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Nico, por... Gracias, Guido.